El viernes se reunió el Consejo Consultivo de la Comuna 3 en asamblea ordinaria. Allí pudieron de alguna manera conversar sobre diversos temas muy interesantes que los vas a escuchar a continuación en esta charla que mantuvimos con Fabiana Puente, que es integrante de la mesa promotora del Consejo Consultivo. Nos contó la reunión, nos contó también una actividad muy linda, muy importante que se hizo en este, bueno, hoy es un terreno, ¿no? Que se encuentra en Ayacucho y Perón. Tantas veces lo hemos contado aquí en Abran Paso. Los vecinos, las vecinas quieren construir allá una plaza y bueno, un poco sobre eso, un poco sobre otras demandas y inquietudes que tiene el Consejo Consultivo, estuvimos conversando con Fabiana Puente. Escúchala. Marzo siempre es un mes en que hay, como hay disminución en la participación de la asamblea, porque bueno, marzo tiene particularidades que hace que la gente participe en otras fechas, en otras convocatorias. Así que bueno, la convocatoria se hizo como siempre por correo, por las redes del Consejo Consultivo. Y participaron bastante menos vecinos, pero bueno, entre los virtuales y los presenciales habrán sido unos 28 30 vecinos que se acercaron. Lo importante es que se acercan siempre vecinos nuevos que nunca participaron y eso está bueno, o vuelven a participar vecinos que hace un montón que no estaban participando. Bueno, la asamblea fue muy concreta, digamos, primero se informaron los correos, como siempre, recibidos y que, que, que nosotros enviamos o que recibimos, así de manera general se informa, no había nada en particular que informar en este caso. Después se hizo una presentación de los promotores que estaban presentes, ¿no? Cada uno de los nuevos promotores que estaban presentes se presentó, se identificó para que los demás vecinos, sobre todo los nuevos, que nos conozcan. Y después comenzamos al informe a los distintos informes que teníamos que hacer. Eh, bueno, así de ese modo, el vecino Hugo Bombelli, que además es perteneciente al Observatorio de Derechos Humanos de la Comuna 3, informó respecto a la adhesión de la Marcha de las Antorchas, digamos, donde, bueno, hay un comunicado donde el Consejo Consultivo adhirió a la Marcha de las Antorchas. Por lo general, nosotros lo que hacemos cuando, como nos reunimos una vez por mes y por ahí ocurre lo que ya pasó, pasó, digamos, lo que hacemos es brindar el informe de la comisión que trató eso y someter a consideración de la asamblea. Si hay alguien que no está de acuerdo, lo hacemos contar su desacuerdo, pero bueno, en esta oportunidad todos estuvieron de acuerdo en ratificar esa adhesión que en su momento la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad del Consejo Consultivo había emitido. Después también, y como derivación, o sea, la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad tiene a su vez una intercomisión que es la de adultos mayores y la otra intercomisión que es la de género, diversidades y discapacidades. Se leyó un comunicado que surgió de la Comisión de Adultos Mayores Ujú. eh, respecto de los hechos acontecidos, bueno, en ese miércoles fatídico donde Claro. se reprimió a adultos mayores y a la ciudadanía en general, que no respetándose el derecho a manifestarse. También lo sometimos a consideración de la Asamblea y fue aprobado también. No hubo nadie que quiso hacer constar su disconformidad. Eh, Así, bueno, se habló un poquito sobre ese tema, ¿no? Respecto de cómo habían sido, porque varios de los vecinos presentes o estaban presentes en la marcha o la marcha los encontró o la violencia que se vivió los encontró y reflexionamos sobre ese tema. Eh, bueno, después se pasó a hablar sobre la Comisión de Espacio Público y Ambiente, que como ya te he contado en algún momento, es una de las comisiones con más cantidad Sí,
De las de más activas. participantes, es de las más activas, de la que más participantes tiene, porque además es donde más hay, hay problemas para solucionar, ¿no? Bueno, ahí se informó de la juntada de firmas que se hizo para la adhesión a la ley de la Plaza de Ayacucho y Perón, que se hizo el 22 de febrero. Y a su vez se informó, siempre las hacemos dentro de estas jornadas de visualización de falta de espacios verdes que ya está aprobado por asamblea, digamos, ¿no? En este caso no tenemos que, que autorizarlas porque ya están aprobadas por asamblea. Respecto de, bueno, se informó respecto de la juntada de firmas de adhesiones para el día sábado. Y se informó que se invitaron a los comuneros y a las dos legisladoras que hicieron propio el proyecto de ley, que es la legisladora Fernanda Molear del radicalismo y Sí. la legisladora María Bieli. A Mm, las dos se las invitó por mail. Nosotros nos manejamos así por mail, ¿no? Es nuestra forma, es la formalidad que utilizamos claro. para consejo consultivo comunicarnos. Bueno, eso también, ¿Y bueno, sí. fueron? Ahora Sí, te voy a preguntar por el evento. fueron, sí, pero Fueron. después si querés pasamos y te hablo, la jornada estuvo Dale, fantástica, pero dale, genial. digamos un poco para terminar lo que tratamos en la asamblea. También se informó algo muy importante en esta comisión, es que nosotros como Consejo Consultivo y como Comisión de Espacio Público y Ambiente hemos propuesto que el predio que pertenecía a la ex Telefe sea una plaza, se haga un espacio verde ahí. Bueno, creo, la verdad es que cuesta organizarnos con los vecinos, porque también hablamos de esto, ¿no? Como que los vecinos se acercan al consultivo, hacen catarsis, pero después cuando llega el momento de la participación, es como que no vienen o no están, y bueno, nosotros somos vecinos todos, o sea, acá no hay funcionarios públicos, y lo único que hacemos, la única fuerza que tenemos es la fuerza de la participación, del interés, en mejorar nuestros barrios, ¿no? Si bien es algo que se propuso en Comisión de Espacio Público y Ambiente, no fue, digamos, tomado de manera masiva con vecinos de San Cristóbal, ¿no? Que es, lo importante es porque es ahí, es la comunidad de San Cristóbal la que se vería Claro. beneficiada o afectada. Resulta que nos llegó información de que van a hacer un espacio público nuevo, un parque o una plaza, Ujú. tipo así, Parque de la Estación, en lo que es el predio de MOVA, que es ese que está enfrente de la ex Telefe, ¿no? El que está en Sí. Pavón, entre Alberti, Mateu, Pavón, Alberti y Mateu. La verdad que es un predio enorme y bueno, por un lado es una buena noticia, pero por otro lado nos van a construir torres en una manzana donde todos vivimos, salvo tres edificios que hay en la manzana, todos vivimos en planta baja y primer piso. Y bueno, se planteó el tema así. Se planteó de que, bueno, que hay que estar atentos, que hay van a comenzar en cualquier momento las instancias participativas, las que tiene el gobierno, ¿no? Que Sí. bueno, son pocas, pero queremos participar y bueno, y ver cómo seguir trabajando este tema, ¿no? Que sí o sí implica la necesidad de que los vecinos estén presentes en esto, ¿no? Yo lo que veo es que, bueno, todos los vecinos queremos en realidad que no se construyan torres en una manzana como es la manzana 22, este, pero bueno, surge esto. Y en la asamblea se trató y se presentó el tema así. Después se verá cómo lo seguimos trabajando en Comisión de Espacio Público y Ambiente. ¿Mm? Eh, bueno, después seguimos con el informe de la Interconvención de Géneros y Diversidades y Discapacidades, que informó sobre una jornada
que organizó el Interconsejos Consultivo Comunal, la Comisión de Géneros del Interconsejo Consultivo Comunal. Fue un encuentro cultural del 14 del 03 en el marco de la presentación del libro Si los juzgados vieran tu belleza. Y bueno, y era con entrada libre gratuita y con orquestas típicas femeninas, este, a la cual el Consejo Consultivo adhirió también a esa jornada. Y después se leyó también del Interconsejos, porque nosotros mandamos veedores al Interconsejo. Los veedores tienen la obligación de informar al Consejo, no pueden tomar decisiones, informar al Consejo. Una nota que se presentó, que la hizo el Interconsejo respecto de la descentralización que no fue, y un poco habla del derrotero de lo que es la ley de comunas y su falta de aplicación concreta y lo que vemos que Ujú, va en cada vez más en detrimento de la ley de comunas. Así que también se sometió a votación de la Asamblea y se decidió adherir a esa nota. Así que bueno, en líneas generales es eso lo que tratamos, ¿no? Obviamente, cada vez que se toca un tema, se produce un debate, una charla entre los vecinos, que siempre es sí, enriquecedora. Yo te estoy presentando los temas como claro, fueron. una Mm. síntesis. Una síntesis, sí. Y Buenísimo. bueno, después cerramos, duró 1 hora y media, estamos tratando de ser muy puntuales tanto en el comienzo de la asamblea y como en el final de la asamblea. Claro. Así que, Claro, porque eso ayuda de alguna manera a que en su tiempo las personas, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos se puedan organizar, ¿no? Porque la vida cada vez es más exacto. compleja, hay que trabajar muchísimo, está la familia y es Sí, como que sí. nos expulsan de lo común, del debate público. Así que eso Sí, es fundamental. es fundamental, estamos tratando de eso, de cumplir, porque a veces no es fácil. Hemos tenido, me acuerdo que por el año 2021, asambleas que eran eternas y que nadie las soportaba, y nosotros lo que queremos es fomentar la participación. Y para eso tenemos que ser concretos y también ¿viste? Es sabido que en las asambleas a veces se presenta gente con intenciones de desvirtuar la asamblea, ¿viste? Creo que esto, así bien concreto, facilita y ayuda a que la gente tenga ganas de participar y que no se desvirtúen los temas que se trataron. Y por otro lado, te quería comentar que en las comisiones participan muchos vecinos Ujú. eh, muy interesados y con muy buenas propuestas, pero que a veces no participan en las asambleas porque no pueden, porque no tienen, no Sí, llegan, no están trabajando. claro, Hay entonces, para nosotros es muy importante lo que surge de la comisión. Por eso lo sometemos a consideración de la Asamblea, pero porque está la voz de aquellos que participan en otras instancias del Consejo Consultivo, como son las comisiones, pero que por alguna razón no pueden estar o algunos no quieren también estar. Hay gente que tiene intereses específicos y que no les total. interesan otras cosas. ¿Mm? Total, totalmente. Y eso es una buena manera, ¿no? De estimular la participación, Sí, de tratar de abrir la red y que, bueno, vayan participando, vayan ingresando. Eso lo podés ver bien claro, ¿no? Como sí, la red yo es veo mucho más que... grande de lo que aparece en la reunión de la Asamblea del Consejo Consultivo. Sí, totalmente, sí. Siempre lo dijimos, pero a veces nos olvidamos porque, bueno, viste, pero sí, es mucho más grande. Aparte, cada vecino representa, por ejemplo, en esta asamblea vinieron muchos vecinos o varios vecinos. Con 2 o 3 vecinos del parque de la estación ya es un montón de gente, o sea, es un colectivo grande donde se habla y bueno, y están ahí representados porque además nosotros tenemos nuestro propio registro de organizaciones comunitarias y que se han inscrito últimamente. La última que se inscribió es el Club Juventud Unida San Cristóbal, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y eso está, o Casa Migrante también. Son algunas, por decirte los nombres de los que recientemente se han inscrito en el registro de organizaciones comunitarias del Consejo Consultivo. Claro. Este, Y cada y una es que un mundo.
Y cada uno, exacto, y cada uno, el representante que envían, después informa y bueno, así se arma la red, ¿no? De en qué anda el Consejo Consultivo, qué estamos tratando. Y gracias a eso, yo creo que fue el gran éxito que tuvo la jornada de juntada de firmas del día sábado, o sea, del 29 porque la verdad que nosotros la informamos con los canales que disponemos, que por ahora son solos los canales de difusión del Consejo Consultivo, Ujú. también del mail, del mailing, ¿no? Eh, Esta vez no hubo WhatsApp personales porque el WhatsApp implica, tanto para la asamblea como para esto, ninguno de los promotores pudo tomarse ese tiempo, ¿no? Es un tiempo mandar WhatsApp personales y todos tenemos una vida, Totalmente, así claro. no lo pudimos hacer, pero lo cierto es que el sábado vamos con los vecinos de Cultura Abasto que se están involucrando muchísimo en esto, y en realidad los que más involucrados son los vecinos de la zona de Perón y Ayacucho. Fuimos con la mesita, con la sillita, con el mate, el café, a pasar una jornada tranquila que sí la Mm, pasamos, pero fue impresionante la cantidad de gente que fue a mostrar su adhesión. mirá. De hecho, tardamos un poco, en vez de llegar a las 10 llegamos 10:10 porque, bueno, habíamos ido con el coche por las cosas que llevábamos, ¿no? Y siempre es difícil encontrar lugar donde estacionar hasta que resignás que ahí tenés que ir a un estacionamiento, digamos. Y por ahí ya 10:10 había gente. Yo vine porque estaba esperando. O sea, se ve que la red de difusión funcionó. O sea, se transmitió el volante o lo que hablamos en la asamblea y bueno, y la gente vino y estuvo y mostró su adhesión y se plasmó en esas 7 planillas. Muchas de ellas tuvimos que hacer a mano porque se nos acabaron las impresas, porque tampoco tuvimos mucho tiempo para imprimir. Viste que imprimir es todo un tema ahora, nadie tiene impresora, cosa que está muy bien. Pero bueno, para estas cosas son necesarias. Así que por suerte los vecinos habían llevado hojas en blanco y ahí nos pusimos a hacer y se completaron esas adhesiones con todos los vecinos de la zona y fue una jornada participativa, plural. Fue la comunera Inés Fornacero y fue el comunero Eduardo Carnevale. También fue la diputada Fernanda Moliar, la legisladora Fernanda Moliar, que es una de las legisladoras que hizo propio, es un término que utiliza de la legislatura, ¿no? Sí. El proyecto de ley lo presentó el Consejo Consultivo, pero bueno, lo hace propio, en este caso, la legisladora Fernanda Moliar, y también lo hizo la legisladora María Viale, pero no la vimos, no sé si por ahí habrá ido. Además era tanta gente y la gente tiene tantas ganas de hablar y de ilusionar, ¿no? Fíjate, sacamos fotos con los deseos que escribían los chicos y las personas adultas. Esta vez fueron más adultos, en la otra jornada habían ido más padres con niños, esta vez fueron adultos mayores, personas con silla de rueda, personas con bastón, y fue muy emocionante y siempre es lindo hablar con los vecinos, ¿no? Algunos vecinos vinieron, hay algunos vecinos medio raros que vinieron directamente a interpelarme a mí, a mí, ¿no? Pero bueno, son los menos, eh, siempre mostrando esta disconformidad respecto de que les da temor la plaza por todo lo que podría llegar a suceder, ¿no? Pero son absolutamente los menos. La gran mayoría, eh, al menos los que se acercan y los que ponen la firma, dirección, DNI, esta vez pedimos correo por si había que comunicar cosas y, y lo hicieron. Así que estamos muy contentos, muy contentos. Este grupo que cuestiona, entiendo que cuestiona el proyecto y por ahí lo focaliza en vos, pero en realidad está
tiene una crítica hacia la propuesta, ¿no? ¿Cuál sería el argumento? Que si se hace una plaza va a ser un foco en el cual haya vandalismo, delincuencia, Exacto. robo. Tienen temor por la cuestión ahí, viste un poco lo que es Once, ¿no? Este tema del consumo, de Ujú, la gente que vive en la calle, los robos. Tienen esos temores. Ahí durante la jornada, que fueron 2 horas con un sol que no te cuento, o sea, hermoso, ¿no? O sea, es un lugar ideal para lo que estamos, proponiendo. Entre los vecinos y aprovechando la presencia de los legisladores, de la legisladora y la comunera y los comuneros, te decía yo que tal vez vamos a verlo en Comisión de Espacio Público y Ambiente, organizar una charla, una reunión de Comisión de Espacio Público y Ambiente, pero solo ujú, exclusivamente para la plaza, para abordar de lleno esta problemática, ¿no? mm, O sea, claro. no esquivarla, sino dar el abordaje que corresponde, ¿no? Y Mm, una de las cosas que yo me encontré reflexionando con otros vecinos es, no puede ser que nos autolimitamos, nos privemos de un espacio público que sabemos que es necesario, que hace falta, por los problemas que podría acarrear después y que son solucionables con otro tipo de políticas y otras cuestiones, ¿no? Y bueno, vamos a verlo, nos tenemos que organizar. Esto todavía es muy reciente, pasó el sábado y, y vamos a ver qué surge de eso. Pero Me bueno, gusta porque, primero porque a veces existen los debates nada más que no emergen y que de alguna manera aparezcan opiniones y además como lo que vos estás contando que hablaste con otros vecinos, que es bueno, no lo ocultemos, al revés, pongámoslo arriba de la mesa, vamos a debatirlo, vamos a profundizarlo. La verdad que es interesante, es la primera vez que escucho, justo te iba a decir, es como un proyecto del cual nadie está en contra y es la primera vez que escucho, aunque sea minoritario, algún argumento que alguien dice, bueno, tengo un pero. sí, sí. Más allá de cualquier otra intencionalidad que pueda haber, más No, política o lo sí, que sea, porque además inevitablemente se mete la política desde el momento en el cual, bueno, primero porque todo es político, pero además la política, si querés, partidaria y legislativa, desde el cual ya hay determinadas legisladoras de determinados espacios que deciden sí, meterse, deciden firmarlo, retomarlo, para que el claro. proyecto se pueda tratar. Pero me parece súper interesante que, bueno, que porque eso no, eso quiere decir que es mucho, que es como una profundización de la propia democracia, ¿no? Sobre un tema de cercanía. Exacto, yo, digamos, suelo ser una persona que fomenta no esquivar el bulto, ¿viste? Digamos, si hay algo que molesta, a veces hay que saltarlos, pero otras veces hay que abordarlos. Hay que dar abordaje porque sí es una problemática que no es solamente por las plazas, es sobre todo de la zona del Once, existe, es y además, em, digamos, los vecinos tienen por qué tener temor. Son los menos, ¿eh? O sea, quiero dejar en claro que la gran mayoría, está de acuerdo con la plaza, pero bueno, hay algunos que vienen y nos lo plantean, y eso está genial. ¿Cómo no vamos a tomar eso si nos vienen a plantearlo, ¿no? ¿Por qué lo vamos a eludir? Así que Sí, bueno, vamos a ver si lo podemos abordar, dar abordaje. La idea es hacer una vez por mes esta jornada de adhesión, ¿no? Y esto de seguir el trámite legislativo. Ya hay 2 legisladoras que lo tienen. Por ejemplo, una de los vecinos era, bueno, y no hubo otro legislador de otro partido político. Y la verdad que no, le digo, pero ya lo tienen 2 legisladoras. Me encontré diciéndole, bueno, ellos están para eso, ¿no? En definitiva les pagan para eso, qué sé yo, que surja, que el trámite legislativo o las negociaciones legislativas, pero bueno, si hay que ir a la legislatura a hablar y a charlar con los legisladores, seguramente vamos a tratar de hacerlo. Todo surgirá
de la Comisión de Espacio Público y Ambiente y de la Asamblea del Consejo Consultivo. ¿No? La idea, nosotros Sí, queremos una playa, queremos una plaza y la queremos el Consejo Consultivo, las organizaciones comunitarias, fueron muchos representantes de organizaciones comunitarias también. Este, ¿Y por qué? Porque es un bien para la comuna, ¿no? Es para todos los que trabajamos y los que vivimos en la comuna. O sea, algunos no viven ahí, pero sí trabajan, o tienen su estudio, o tienen, en fin, este, claro. y, y la idea es estar, creo que en eso estamos de acuerdo todos. Bueno, habrá que ver cómo hacemos para poner el plan en acción. Bueno, me parece que hay algo interesante también de lo que estás contando que tiene que ver con estas dos legisladoras. Es verdad que son solo dos, pero Sí, también es cierto que son dos, por lo que me estás contando, de dos partidos distintos, sí. hasta donde conozco yo, ¿no? Una de la UCR y otra del peronismo, del kirchnerismo. Sí, sí. Eso también me parece que es muy interesante, ¿no? Que no es algo que se restringe a una sola fuerza política. Sí, sí, y se vio reflejado en la jornada también, ¿viste? Porque los comuneros, el comunero Carnaval y la comunera Fornacero, o sea, sí, la verdad que cuando nosotros nos enteramos. Perdón, que está mi perrito ladrando. Cuando nos enteramos de que lo habían tomado estas dos legisladoras, la verdad que nos pusimos contentas, porque bueno, está claro, contentos, ¿no? Porque está claro que es una necesidad y es la oportunidad, en todo caso, para sumar un espacio verde a la comuna y bueno, vamos a ver cómo surge. Después, viste, siempre va a haber cosas para arreglar después. Ahora. Pongámonos de acuerdo en que salga, en que sea posible una plaza para la zona de Ayacucho y Perón. En ¿Cómo ese está. fue que lo tomaron? ¿Ustedes tuvieron una conversación con ellos lo llamaron a ustedes, o tan solo ustedes ingresaron por mesa de entrada del proyecto y de repente se enteraron que había dos legisladoras que lo tomaban? Mira, esto lo presentamos en septiembre cuando estaba el debate sobre el CUR, ¿viste? Sí, Nosotros presentamos digamos, las modificaciones que el Consejo Consultivo propone para el CUR y también presentamos este proyecto de la plaza, que no es que ese día en el 2024 dijimos vamos a hacer una plaza, esto es algo que viene de mucho tiempo. Si vos revisás las actas antiguas del Consejo Consultivo, vas a ver que otros vecinos de otras mesas promotoras y de otros consultivos, siempre trajeron el proyecto de plaza para Ayacucho y Perón. El tema es que desde el año 2021 hasta ahora, eh, el Consejo Consultivo, con vecinos que algunos ya no están o no quieren participar más, en fin, hemos trabajado un montón. O sea, lo que hicimos, fuimos a la APRA para la remediación del terreno, todo esto se hizo en esos años, o sea, fue un trabajo constante y continuo, ¿no? Y así fuimos a la defensoría, pero fuimos a tener reuniones, hablamos con la defensora del pueblo en ese momento, con Bárbara Rosen, que sigue siendo defensora del pueblo, nos manifestó que sí, que ella estaba de acuerdo, que se hizo un expediente de recomendación con respecto al- a ese proyecto, ¿no? Y después la APRA nos informó que el terreno estaba remediado, incluso hubo situaciones que vimos que los vecinos nos denunciaron, porque los vecinos tienen, imagínate, los que viven en tercer, cuarto, quinto piso tienen una vista privilegiada sí. del Bueno, de hecho, terreno. nosotros estuvimos en la casa de una de ellas y Ah, tomamos claro, imágenes desde ahí. sí. Y bueno, y esas situaciones se fueron dando y nos entraban viste, en duda, nos estarán diciendo la verdad, porque si no está remediado el terreno, tampoco se puede hacer una plaza, no se puede construir un edificio, pero tampoco se puede hacer una plaza. Bueno, y todas esas dudas se fueron, digamos, desvaneciendo a medida que los organismos y las instituciones nos iban comunicando.
Así que bueno, vimos ese momento que fue el momento del debate del CUR, el propicio para sacar este proyecto que ya estaba casi todo trabajado, ya te digo, no por otros vecinos, no solamente por nosotros seguro, pero también por otros vecinos. Y hicimos ese proyecto, el Consejo Consultivo le brinda las facultades a un vecino para que lo presente, porque no es que no podemos presentarlo como consejo consultivo, ¿viste? Tiene que derivarse, el estatuto nuestro lo permite en su artículo 8, y así fue como fue elaborado y presentado el proyecto con todos esos antecedentes que ya teníamos y habíamos juntado desde hace un tiempo. Lo presentamos, ponele, al otro día la mesa de entradas nos dice, nos manda el número con que se entró y ponele a los 10 15 minutos se contacta un asesor, en este caso fue el asesor de la legisladora Fernanda Moliar, y que les interesaba y que lo iban a tomar al proyecto como propio. Con respecto a la legisladora María Bieli, habíamos tenido antes reuniones con respecto al código urbanístico, ¿no? Con los arquitectos y Claro, asesores que ahí ya había un nos vínculo. ahí había un vínculo porque nosotros, la verdad que no sé si vos viste, no nos dieron bolilla con nuestra propuesta, ¿no? Una de las propuestas era, por ejemplo, que 11 sea abordada como una zona de área de desarrollo Sí, prioritario. A ver, 11 es la distribuidora de toda la ciudad, todos pasamos por 11, no solamente los que vivimos en San Cristóbal, digamos. Este, pero bueno, no nos hicieron caso. Pero para poder hacer ese proyecto que realmente fue hecho muy a conciencia, con la participación de muchos vecinos, en especial la de Emilia Pesati, que fue la que plasmó, ¿no? el proyecto. Pero bueno, lo hicimos con los arquitectos, con varios arquitectos, con los nuestros, los del Consejo Consultivo, como Marcelo Margarán, por ejemplo, pero también con los que nos ofrecieran la legislatura, y entre ellos fue la de los arquitectos del equipo de la legisladora María Bieli. Cuando les dijimos que también íbamos a presentar el proyecto, o que ya habíamos presentado, no me acuerdo si fue durante, antes o después, ¿viste? Que íbamos a presentar el proyecto de la plaza de Ayacucho, pero también así nos informaron que lo hacían, que lo tomaban como propio. Así que fuimos muy felices mm, con que, qué o sea, bien. claramente es una necesidad que en la zona, y bueno, y los legisladores la escucharon y así lo tomaron. Pero bueno, quedó desde septiembre ahí, no sé A si eso quedó. iba, mira, Mm, justo. mm. ¿Cómo es el trámite legislativo? ¿Cómo va? ¿Qué tiene que pasar? Digo, para las vecinas, los vecinos que no conocen eso en detalle. Me imagino que vos sí entendés un poco más como para Sí. contarle al resto. Sí, mira, el expediente tuvo una tramitación primigenia. Primero estuvo en la Comisión de Espacio, no me acuerdo si se llama Espacio Público y Ambiente, pero bueno, es así, Sí. de la legislatura. Después pasó a la Perdón, comisión. y cuando vos Sí. decís tuvo un tratamiento, ¿quiere decir que el expediente estuvo ahí y se trató en la comisión o que lo trataron los asesores? No, que lo trataron los asesores, pero hubo un pase a presupuesto, ¿viste? Se ve que han pedido el Ok, presupuesto. claro. Esto estuvo, bueno, no lo podemos ver, no podemos ver qué decidió eso, ¿viste? Y después volvió ahí y está en esa comisión desde esa fecha. Así que por eso es que Y hay que decidimos. esperar, Fabi, hay que esperar que el presidente o la presidenta de la comisión lo ponga en tratamiento en una Exacto, reunión de comisión, ¿es en así? una reunión de ¿Y comisión, quién sí. es la presidenta de la comisión, te acordás? No, la verdad que en este momento no me Bueno, acuerdo, lo ahí lo vamos a podemos, averiguar. sí, lo vamos a buscar. Este, pero bueno, acordate que nosotros, o sea, ¿qué nos pasó, no? Si bien esto es algo muy importante, como consejo consultivo, nosotros hemos tenido cuestiones para resolver que todavía están
medio sin resolver, ¿viste? Entonces hubo, más allá del receso de vacaciones, bueno, no es que una sola persona toma decisiones, nosotros decidimos cosas en asamblea. Y lo que hemos podido hacer es darnos cuenta que estaba parado el expediente y dijimos, bueno, estaría bueno que nosotros presentamos el proyecto con 41 o 42 planillas con firmas para el pedido de la plaza. Entonces dijimos, bueno, ahora vamos a hacer estas jornadas de adhesión al proyecto ya presentado. Este, así que bueno. Así estamos. Y ahí estoy viendo, mientras vos nos Sí, contás esto, estaba viendo, se sí, llama Comisión de Ambiente, a sí, secas, y la directora es Jessica Barreto, sí. es del Partido Socialista, Jessica. Ah, Y el bueno, vicepresidente se llama Alejandro Omar Grillo. sí. Grillo, no sé exactamente de dónde es. A ver, ahí lo vamos a averiguar. Grillo es de Unión por la Patria. Eh, Ah, Así que entiendo que depende un poco de ellos, ¿no? Y del director de la comisión, que es alguien que designa la propia presidenta, que es el licenciado Federico Federico Glusstein. Blumstein, sí, ahí estoy viendo. Ujú. Sí, bueno, vamos a ponernos, viste, vamos a tratar. Yo creo que hay que hacer una reunión exclusivamente de la plaza de Ayacucho y Perón con los Claro, vecinos, porque es un temón en ¿viste? sí mismo que requiere un Sí, trabajo claro, porque particular. exacto, necesitamos el apoyo de los vecinos, ya están mostrándolo con su adhesión y estamos agradecidísimos, pero después hay otras cosas que nos sacan a nosotros de nuestro trabajo y ahí es donde es más difícil, ¿viste? Digamos, conseguir, porque bueno, pero bueno, yo creo que vamos a hacer esto, seguramente nos vamos a poner de acuerdo en la Comisión de Espacio Público y Ambiente para hacer una reunión exclusivamente de este tema. Eh, y bueno, y ahí generar más espacios o ir o llevar las adiciones que ya tenemos. Veremos qué surge, qué es lo que quieren los vecinos, pero lo que queremos es que se active este proyecto porque queremos la plaza. Solo Este, para tener un poquito de contexto, para recordar, porque efectivamente es un tema que viene de hace tiempo. Eh, ¿Hay otro proyecto que es construir un edificio ahí? ¿Eso está vigente o eso quedó relegado y el terreno mira, está como en la nada? sí, en principio el terreno, después de la remediación, se autorizó la demolición, ¿no? Entonces se hizo la demolición de lo que era la estación de servicio, ¿no? Y vimos que había un QR respecto de un proyecto, pero después los En esos vecinos carteles que ponen en en la es- puerta, ¿no? pero ahora ya no está más. Y ¿Lo sacaron? el terreno hace 2 años que está ahí, como vos lo ves, lleno, me causa gracia porque en algún momento me recriminaron, ¿cómo no pusiste en el proyecto, Fabiana, lo de la flora nativa? Bueno, la flora nativa se instaló sola en el terreno, digamos. No hizo falta que yo lo escribiera en el proyecto. Qué Pero maravilla. bueno, está así como desde hace 2 años que no hacen nada. Creo que hubo un problema, los vecinos nos han contado de que hubo ahí un accidente, igual como, viste, no quiero asegurar porque a mí no me consta, yo no lo vi, es lo que nos dicen los vecinos, le creemos absolutamente, pero hubo algún problema ahí que desde hace 2 años ese terreno quedó así tal cual. Y sí genera mugre, ratas, porque bueno, al estar abandonado y al Claro, estar cerrado no se puede limpiar. Y a veces los vecinos de la ciudad tienen algunas cosas para corregir con respecto a su forma de comportarse en la sociedad, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué van las ratas? Y porque alguien tira basura, bolsas de basura al terreno, ¿no? claro, Y entonces, obviamente, las ratas van y se alimentan, y bueno, y eso genera también disgusto, ¿no? Pero lo cierto es que el terreno está así, sin QR, no sabemos bien eh, qué es
qué pasó, sé que hubo un problema, un tema de un accidente con consecuencias graves respecto de un trabajador, pero eso es lo que nos dicen los vecinos. eh, Supuestamente en el proceso de demolición fue ese en accidente. el proceso, creo que ya estaba demolido, ya se había completado la demolición y algo ocurrió con algún trabajador que fue a hacer alguna reparación eléctrica y bueno, eso es lo que nos cuentan los vecinos, ¿no? Que por Ujú. supuesto le creemos absolutamente, pero yo no puedo decirte pasó tal o cual cosa. Sí, sí, no Lo es que cosa sí es juzgada que tampoco, vos que sos claro, abogada. no, no, viste, yo si no hay documentos, viste cómo es. A mí me tenés que mostrar el papel, el informe, lo que sea. Pero bueno, la cuestión es que está así. En su momento nosotros habíamos averiguado que, bueno, por eso siempre decimos que es, en todo caso, es una plaza cuya inversión va a ser más barata para el gobierno de la ciudad, porque no es lo mismo que haya una sola persona jurídica como titular del terreno, que es lo que sucede en este caso, que haya un montón de personas, eh, ¿no? Con propiedad de los distintos lotes que lo componen. Acá hay hay un solo dueño, que es una persona jurídica. Y Pero se bueno, sabe lo quién cierto. es? ¿Se puede decir o no? No sabemos, a ciencia cierta no pedimos el informe de registro de la propiedad inmueble porque en realidad mucho no nos interesa quién es el dueño, sino nos interesa el fin, ¿no? E imagino bueno, que ya en todo este tratamiento legislativo deben tener esos datos, pero no los podemos ver, Ok, ¿viste? ok. Mm. ¿Se sabe cuánto cuesta el terreno? ¿Cuánto le costaría a la ciudad? Que No. es relativo, Mm, es decir, porque lo puedes tomar como un costo o una inversión, pero ¿me entendés? No, sí, pero vos calculá que ahí el metro cuadrado está a casi $2.000, ¿viste? El metro cuadrado, así que es una zona, Soneroso. digamos, de desarrollo inmobiliario importante, pero también es una zona, o sea, la ciudad hasta cuánto va a dar, seguir dando permisos de construcción y no prever el espacio, el aire, el sol, ahí esa zona no tolera un solo edificio más, digamos, estamos hablando, como se dice en el proyecto, una de las zonas más altamente densificadas, con densidad poblacional alta. En Claro, muchos casos la gente vive en departamentos de un ambiente porque esa zona fue, digamos, resurgida en esa época donde los departamentos de un ambiente no llegaban a los 30 metros cuadrados, ¿no? Y muchos son edificios muy viejos, muy antiguos, algunos donde la gente no tiene regularización dominial y la verdad es inmediata la necesidad del espacio, del aire, del sol y de relacionarse con el otro, con, de generar comunidad, digamos, ¿no? Porque vos fíjate lo que decimos siempre, la plaza más cercana es la Plaza Primero de Mayo, que ya de por sí, de Rivadavia para el lado donde está, ya tiene más que suficiente, no entra un solo vecino más en esa plaza, porque es una plaza gauchita que le da aire y luz a una gran zona, pero bueno, ahí no hay nada. Tenemos la de Facultad de Medicina, que es de otra comuna, pero que además de verde no tiene nada, y después el Parque de la Estación, que son como 9 cuadras. Este, así que bueno, bueno, nada, Fabi, maravilloso, maravilloso igual el detalle con el que me estás contando el proyecto. Te hago una pregunta porque me quedó ahí un poco en el tintero y cortito, porque además ya se nos acabó el tiempo, pero lo que contás de esto del espacio ese de MOBA, eh, sí. ¿se puede saber de dónde salió esa información? Sí, ¿Se la publicó en información sale de la comuna. No puedo decirte bien, pero sale de la comuna, digamos, ¿Pero ¿viste? qué quiere Como decir de la comuna? ¿De la Junta Comunal? ¿O de la de...? Junta Comunal, sí, Ah, de algunos de los miembros comuneros, a alguno de ellos le respecto llegó esa de que información.
Que le llegó, no sé si lo trataron ya en Junta Comunal o lo informaron en... Porque viste que no podemos ver, así como no están publicadas nuestras actas de Consejo Consultivo, tampoco están publicadas las actas de Sí, la Junta Comunal. Si las pudiéramos ver, sí, seguramente ya estaría, sí. porque Y sí, es un problema para nosotros también. siempre, hemos reclamado siempre, pero bueno. Además a nosotros nos pasa que con esto de que hay viste, este consejo consultivo paralelo, que me imagino que por eso es que no están publicando las actas nuestras, que estamos al día. Falta el acta de ahora del viernes 28, ¿no? Claro, Que todavía no la hicimos porque estamos dentro del plazo, este, pero que como vos verás es muy fácil hacerla porque los temas están así como muy concretos. claro, claro. Pero bueno, si tuviéramos las actas de la Junta Comunal, seguramente estaría esto de que hay al menos una intención, ¿no? De hacer ahí un parque o un espacio verde para las zonas Y el de... edificio de ex Telefe, hay algún otro proyecto también de uso? El edificio del ex Telefe tiene ahí la desarrolladora inmobiliaria, que a su vez es titular dominial, Nehuente creo que se llama. Sí, Ellos tienen ahí autorizados la cantidad de pisos, viste que por el tema del enrasamiento, viste, digamos, esta manzana, la 22 es una manzana, yo vivo hace 30 años, así que te digo desde lo hace 30 conoces años, todo, claro. sí, este, hicieron dos edificios, uno en Pavón y en Mateu y otro en Pavón y Alberti, que es el más nuevo con 8 pisos. O sea, nos elevaron la altura porque la verdad teníamos, todos vivimos acá en planta baja y primer piso, a lo sumo un segundo piso de una construcción no autorizada, ¿no? Que siempre digo, algún hijo que hizo un piso más en en el departamento del padre. Después teníamos un edificio en Mateu y Garay, que es un edificio un poquito más alto, será de 8 pisos, pero el resto todo planta baja. Hace unos años, ponele 10 12 años, el más nuevo no, hace menos, elevaron a 7 pisos y 8 pisos para atrás en esos dos edificios que están justo en las esquinas. Y qué casualidad, se demolió ex Telefe y tenemos el enrase, ¿viste? Que permite el código urbanístico. Y como también que te permite elevar, si vos tenés dos edificios, entonces podés enrasar o elevar. Y ellos habían pedido el permiso para elevar a creo que 15 pisos. Y están ahí, en esa... Pero bueno, a todo esto pasa lo que ocurre con todos los terrenos, ¿viste? Se llena de basura, entra, los vecinos se quejan por la inseguridad. Sí, sí, Además, hubo problemas con el tema de la electricidad, porque Telefe tenía en los subsuelos el tema de los generadores, no los generadores, bueno, los distribuidores, ¿viste? Esas cosas especiales de, yo no sé nada de esto, te cuento más o menos de oído, pero estaba ahí en el subsuelo, entonces como en el terreno entraba gente, siempre había problemas de luz, estuvieron el año pasado, creo o el año pasado, más de un mes sin luz, los vecinos, con un generador traído desde el sur, que hacía un ruido bárbaro, o sea que después se peleaban los vecinos por el ruido que hacía el generador, hasta que pusieron eso en otro edificio. Así que ya ahora no hay problemas de luz, pero sí está el temor de la gente respecto de que nos hagan un edificio de 15 pisos, ¿no? O sea, claro. el aire, la luz, en particular yo soy una de las más damnificadas porque vivo sobre Alberti y bueno, y el terreno mío da con ese terreno, ¿no? Y Mm, entonces, pero digo yo, pero todos los vecinos que vivimos acá, porque todos vivimos en planta baja, primer piso. claro, sí, sí, Así que es un tremendo. tema que preocupa y ya te digo, si bien es una buena noticia que hagan un parque en ese predio, que es un predio muy grande, eh, pero por otro lado decimos, bueno, ahora con esto ya
no nos van a atender el reclamo de hacer ahí una plaza, ¿no? Así que tenemos que juntarnos los vecinos y ver, pero bueno, para poder tener una solución colectiva se necesita participar, ¿viste? Si no tenemos la Claro. participación y el interés de los vecinos y el compromiso, porque siempre digo, parece que quieren que otro arregle, no, no hay un otro, somos nosotros los que Totalmente, totalmente. tenemos. Fabi, te agradezco un montón por este tiempo, la verdad que Bueno. muy, muy interesante todo. Bueno, bueno, Martín, gracias a vos por difundir siempre lo que los vecinos acordamos en la Asamblea del Consejo Consultivo. Y estamos al habla. Un abrazo. Bueno, gracias a vos. Adiós.